Hola, ¿qué tal? Les estamos dando la cordial bienvenida a este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, que ya ustedes conocen todos los martes a las 6:30 de la tarde, con repetición a los 8 días y varias veces también a través del canal Cosmovisión, pero además nos encontramos en nuestro canal de YouTube también, el canal de la Cámara de Comercio Aburrasur. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes, estamos como Cámara Aburrasur en Facebook, en Instagram, en X, en LinkedIn estamos también para que ustedes siempre estén ahí conectados con la Cámara de Comercio Aburrasur. Hoy una invitada muy especial, empresaria, una de esas personas que nosotros destacamos como empresarios de carne y hueso porque finalmente son los que día a día se enfrentan con ese difícil reto de hacer empresa en nuestro país. Pero antes de presentársela, quiero invitarlos a que veamos la siguiente invitación que les tiene la Cámara de Comercio, y es la invitación a que ustedes se vinculen a esta campaña de Sin Empresas no hay país. Aquí está nuestro manifiesto. ¿Qué es, en el fondo, una nación? No es solo la tierra que pisamos, ni las fronteras que dibujamos en los mapas. Una nación es, ante todo, un proyecto de voluntades compartidas. Cada vez que alguien decide emprender, está haciendo un acto de fe, no solo en un producto o un servicio, sino en la capacidad de su prójimo para construir algo juntos. La empresa es el puente entre el sueño individual y el bienestar colectivo. Sin empresa, el talento se queda en silencio. Sin empresa, las ideas no tienen manos para transformar la realidad. Sin empresa, el futuro es solo una promesa vacía que nadie se atreve a financiar. Crear empresa es la forma más alta de responsabilidad civil, es decir, yo me hago cargo de una parte del destino de los demás. Es generar el sustento que permite que una familia planee su mañana, que un joven aprenda un oficio y que una comunidad encuentre su propósito. Una empresa no es una cifra en un registro, es el lugar donde el esfuerzo se convierte en dignidad. Porque donde hay una empresa, hay una escuela de ciudadanía. Donde hay una empresa, hay una apuesta por la paz y la estabilidad. Donde hay una empresa, hay un país que se niega a detenerse. Honrar a quien crea, a quien arriesga y a quien construye es, en última instancia, honrar nuestra propia capacidad de progresar. Porque la verdad es simple pero profunda. Sin empresa no hay mañana. Sin empresa no hay país. Muy bien, ahí teníamos entonces este video de manifiesto de nuestra campaña de Sin Empresas no hay país, una invitación que tiene la Cámara de Comercio Aburrasur para todos nuestros empresarios, destacando precisamente ese trabajo de empresarios que, como Ana Milena Rivera Restrepo, con los dos apellidos además, gerente de mayoritaria de Bovinados, que hoy nos acompaña y que vamos a compartir este ratico, Ana, contando un poquito de la historia de Bovinados. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia, pero antes yo sí quiero, porque ya tú me habías dicho que habías tenido la oportunidad de conocer la campaña de Sin Empresas no hay país. ¿Qué piensas de esta propuesta que hoy hace la Cámara de Comercio? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación a Cámara de Comercio. Tuve la oportunidad de conocer este programa y pues agradecemos como empresarios a Cámara de Comercio por este empujón. Para mí es un empujón, porque ha sido unos años muy retadores para los empresarios, y todo este tipo de campañas avalan lo que tú dices, el diario vivir de nosotros los empresarios, de poder crear empresa, generar empleo y sobre todo generar sostenibilidad, porque puede ser muy fácil, entre grandes comillas, generar empresa, pero sostenerla es lo retador. Claro. Entonces es excelente, yo aplaudo esta iniciativa y la agradezco muchísimo. Bueno, Ana, yo sí quiero hacerte partícipe con nuestro escudito de Sin Empresas no hay país. No tiene necesidad de ponértelo ya, pero sí para que lo tengas permanentemente. Claro que sí. Porque finalmente es nuestra tarea, de que los mismos empresarios sientan este acompañamiento y este apoyo de la Cámara de Comercio. Bueno, y ahora sí, entremos en materia, a conocer un poquito de lo que es mayoritaria de Bovinados. Empecemos un poquito contando qué son los bovinados, porque yo creo que eso es un término que escuchamos mucho, los que medio sabemos
creo que lo asociamos con motores, pero no sé si realmente sea solo motores o cómo es ese tema. Es muy buena tu pregunta porque es como poner en contexto a la gente de que es mayoritaria de bobinados. A veces lo confunden con empresas de hilados, okay, y está bien, pero mayoritaria de bobinados es una empresa que presta el servicio industrial a las industrias de producción de todo el sector. Digámoslo, a nivel, trabajamos toda el área metropolitana y también cubrimos la zona de Oriente. Entonces, prestamos el servicio de bobinado de motores de maquinaria industrial. Todos esos motores que mueven las máquinas, que hacen los productos, nosotros los reparamos. Entonces, ese es el core, como digamos, lo más importante de la empresa, y ya junto con los otros socios hemos venido incluyendo líneas de productos para poder ser más integrales en el servicio. Entonces, vendemos también los motores, también hacemos el servicio de acompañamiento técnico con nuestro asesor, tenemos también la venta de equipos para lo que son reemplazos, porque muchas veces no se justifica una reparación. Entonces podemos brindarle al cliente, no lo reparamos, pero te entregamos un equipo igual para que lo puedas montar en tus instalaciones. Entonces básicamente es eso, mayoritaria de bobinados, y es una empresa muy linda que agradezco a Dios poder de cierto modo dirigir. Ana, cuando uno te escucha hablar de motores y de reparación, uno se pregunta, ¿es muy frecuente el daño de motores en las empresas? Obviamente me imagino que son empresas de manufactura, sí, señor, de diferentes sectores. Sí. ¿Es muy frecuente el daño de motores en las empresas? No es tan frecuente porque realmente las empresas cada vez son más juiciosas, entonces hacen mantenimientos preventivos. Eso para nosotros se podría decir que es, digámoslo, contraproducente, pero realmente a nosotros nos interesa es abarcar más mercado para que el servicio sea más constante, y por eso hemos creado estas otras líneas que te acabo de mencionar dentro de nuestro portafolio. Pero realmente se presenta mucho el tema de urgencias, porque una línea de producción que está parada y muerta en una empresa son costos indirectos que están asumiendo estas empresas. O sea que una empresa como mayoritaria de bobinados puede decirse, trabaja casi que las 24 horas o está atenta por lo menos Eso las 24. Ha sido un tema cultural, Carlos, muy teso, porque no somos emergencia, es decir, tenemos una cultura organizacional donde damos el respectivo descanso a nuestros colaboradores. No somos 24/7 y tampoco trabajamos por turnos, pero sí tenemos una conciencia muy real de culturizar al cliente cuando es una emergencia, una urgencia, una alta prioridad o está dentro de los procesos operativos que nos permitan a nosotros dar continuidad dentro del programador. Pero ha sido más cultural, porque todos vienen con esa convicción, es que lo necesito para allá y lo necesito para allá. Entonces, en ese orden de ideas manejamos unos, digamos, los procesos dentro de las urgencias del programador, donde nos permite darle esa respuesta al cliente y poder darle esa agilidad que el cliente requiere. Muy bien, ya tenemos ese contexto y ahora sí empecemos a hablar un poquito de la empresa. ¿Cómo surge Mayoritaria de Bobinados? Mayoritaria de Bobinados, el fundador es Rodrigo Rivera, o fue. Para mí todavía, mi padre sigue vivo. Rodrigo Rivera construye esta empresa a pulso, totalmente empírico, porque hace 26 años, ya cumplió este año, pues las personas no tenían como el conocimiento. Él fue bobinador, hace mucho tiempo salió del SENA y montó esta empresa. Entonces montó esta empresa, él fallece ya hace 11 años y nos deja esta empresa a nosotros los hijos. El mayor, John Mario Rivera, luego mi hermana Janet Rivera y yo, que soy la que me estoy encargando, digamos, en la parte gerencial de la compañía. La segunda socia, que es mi hermana, ella no trabaja dentro de la compañía, pero hace de pronto aportes más desde el recurso humano. Y mi hermana es el que lidera toda la parte de, digámoslo, producción, y yo más desde la parte acá, financiera y administrativa de la compañía. Pero el fundador de la compañía como tal fue el señor Rodrigo Rivera, mi padre, que a pulso generó todo este recurso. Bueno, ahora hablemos de esa historia. De pronto, como vos dices esa historia, me imagino que mi papá se las contaba permanentemente. ¿Cómo fue esa génesis de Mayoritaria de Bobinados? Que tú hablabas hace un momento de un término, era, se me pidió el término, de lo que hacía inicialmente los motores. Sí. ¿Cómo inició ello? O sea, ¿por qué meterse en este mundo de los bobinados y el tema de los motores? Porque inicialmente él estudió en el SENA. Ya lastimosamente hago aquí un pequeño paréntesis, no hay instituciones educativas que den este tipo de capacitación. Digamos lo que es una mano de obra muy empírica.
Entonces él empezó con este cuento a conocer, a capacitarse y prestó este servicio en varias empresas. Luego ya salió, empezó a trabajar como independiente y vio en el mercado esa necesidad. Te estoy hablando de hace 26 años y vio esa necesidad y empezó a crear esa industria. Inicialmente la creó en Itagüí, se llamaba Sumitet Limitada y era una empresa que suministraba elementos para la industria, dentro de eso el servicio de bobinado. Ya luego pasó pues por una crisis financiera y ya mutó a mayoritaria de bobinados. El nombre como tal viene porque quedaba por los lados de la mayorista. Exacto. Él empezó nuevamente de serlo después de esta, digámoslo, de este bachecito financiero y empezó al lado de una bodega donde vendían huevos con un amigo que le dijo, yo te alquilo muy fácil este espacio. Entonces volvió y renació, pero ya solamente con el servicio de bobinado a la industria y omitió un poco la parte de insumos para esta misma. Entonces nosotros como hijos estamos tratando de retomar para volver a la integralidad del servicio. Bueno, Ana, pero digamos que la vida laboral de tu padre toda estuvo enfocada en eso o él hacía otras cosas antes. ¿Qué lo llevó a inquietarse por el tema de lo junto más allá del tema de ISU? Porque siempre estuvo en la industria, entonces siempre fue rodeado del ingeniero de mantenimiento, del ingeniero de producción, del dueño de empresa, de Rodrigo, ¿qué hacemos con este motor? Me sacó la mano. Entonces él vio, como te digo, la oportunidad de poder abastecer ese servicio y poder crecer dentro de la industria como tal, ofreciéndolo en el bufete. O sea, que era un empleado más dentro de varias empresas que empezaban a tener esa necesidad. Sí, señor, y ya podemos optimizar. Exactamente, ya de ahí fue construyendo empresa y fue metiéndose mucho más en el campo, llegó a tener casi 20 empleados en su momento. Bueno, de pronto sabes cuál fue esa primera empresa, porque uno de los retos grandes que tienen ustedes con los lideradores y con empresarios es el desarrollo ahorita acá. Que tú perfectamente tocas las cuecas, dices yo sé hacer esto, pero el voz a voz es el principalmente. Ese ha sido maravilloso, el voz a voz para nosotros ha sido la mejor herramienta de mercadeo que tenemos. ¿Cómo ha sido esa historia de pronto si su papá les alcanzó a tocar el tema en algunos momentos? ¿Y cuál fue ese primer cliente? ¿Cómo fue decir? Lo que pasa es que Rodrigo Ribeira era un encantador. Sí. Ese hombre tenía un carisma muy bonito con la gente. Entonces empezó a darse a conocer a través de la gente que conocía en la industria. Pero digo, ¿cómo hago esto? Tengo este inconveniente, tengo este otro problema. Entonces él empezó, y ese voz a voz, porque en esa época él no tenía personal de ventas, él no tenía, como lo hay ahora, redes sociales, él no tenía ninguna otra herramienta sino su presencia y su encanto con su carisma. Y ese voz a voz se fue volviendo supremamente positivo y de ahí fue que nos apalancamos. Yo entro a la compañía después de haberme graduado en mercadeo de publicidad y entro a ser parte de la fuerza de ventas de la compañía y pues sí me doy la palmadita en la espalda porque eso fue maravilloso. O sea, empezamos a cubrir toda la zona de Oriente, a apalancarnos con visitas, con portafolios y él y yo salíamos a visitar a los demás clientes. Entonces eso fue un aprendizaje enorme para mí porque yo pasé por todas las áreas de la compañía. Siendo una microempresa organizada tiene todas las áreas. Entonces él me ponía a recoger motores. Realmente yo iba y recogía motores, iba y despachaba insumos a los bobinadores, chequeaba motores. O sea, yo pasé por todas las áreas de la empresa y ahora que lo recuerdo me parece muy bonito porque siempre hemos como hijos estado dentro de la compañía de mi papá, haciendo inventario. Los tres. Más que todo mi hermano y yo. Porque mi hermana ha sido más, digamos, de la parte educativa. Ella es docente y ha sido más de la parte educativa, pero mi hermano y yo sí, haciendo inventarios, un domingo a las 8 de la mañana, empoderados, haciendo inventarios en esa época. Entonces le hemos cogido un cariño muy especial a la empresa particularmente. Bueno, desde el principio, cuando él fundó la empresa, entonces ya tus hermanos estaban también, por lo menos tu hermano. Mi hermano mayor. Tu hermano mayor, señor, se mi menciona hermano el mayor, tema, él porque uno diría, es de pronto un foco muy de hombres. Exacto. ¿Cierto? Sí, señor, totalmente, Carlos. Es un foco muy de hombres.
De hecho, a mí me dio, digámoslo, algo de poder entrar a visitar los clientes, porque yo venía a trabajar en una agencia de publicidad, en mi puestecito, toda ejecutiva, pero ya llegar a la industria, a tener que ponerte botas, a tener que ponerte un casco, entonces ese tipo de cosas es, pucha, esto ya es más distinto, esto es venir a ensuciarme las manos. Entonces sí, es un ambiente, de hecho nosotros en la empresa somos 2 colaboradoras femeninas y el resto son puros hombres. Eso ha sido complejo, pero me parece muy chévere conocer y trabajar con hombres, me parece muy, muy bacano. Bueno, de ese trabajo que tu papá empezó a hacer, ¿qué es lo que más destacabas de él? Ay, es teso porque era muy terco, pero era una terquedad basada en la capacidad de conocer el mercado. Entonces se puede decir que mi papá por donde metía la cabeza la sacaba. Muchas veces con muchos errores, Carlos. ¿Para qué? Porque no era una persona estudiada. Fue casi siempre, durante todo este tiempo, muy empírico. Entonces aprendía error, ensayo, error. Eso lo admiro mucho de él. Yo creo que ahora a los empresarios nos falta mucho eso, quitarnos el miedo, arriesgarnos, botar de pronto ese temor de hacer cosas nuevas y de innovar. Eso le admiro mucho a mi padre. Siempre lo tengo identificado como ese tipo de persona terca y obstinada, pero aprendía y lo hacía. Muy bien. Estamos con Ana Milena Rivera, ella es la gerente de mayoritaria de Bobinadosas, es la empresa invitada hoy en Estrategia TV. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos a seguir escuchando un poquito más de esta historia apasionante de los empresarios de la Burra Azul. Muy bien, y seguimos en esta conversación amena con Ana Milena, hablando de bovinados, de mayoritaria de bovinados, y un poquito, Ana, de tocar ese tema de que es un sector muy masculino, muy del sector masculino. ¿Cómo fue ese reto de venir, de estar en la oficina, como lo describías ahorita, a pasar a ensuciarte, como tú misma lo decías, ¿cierto? Ensuciarte, a ponerte las botas, porque literal, a ponerte las botas. Literal. Fue una experiencia muy bonita. Yo creo desde que cualquier persona tenga la actitud y la disposición, porque yo ya sabía que iba a empezar a trabajar por lo mío. Así suene muy egoísta, era entrar a apoyar a mi padre en su momento y a que la empresa renaciera nuevamente. ¿Trabajabas, o sea, tú renunciaste para irte a la empresa? Yo renuncié de la agencia de publicidad y pues yo creo que renuncié. Mi papá dijo, por acá fue. Él tuvo su estrategia, él me dijo, vení, ¿por qué no estudias mercadeo? Pero ya me tenía como visualizada, entonces renuncié y yo dije, pues Dios mío, yo tengo la posibilidad de trabajar por lo mío. Y fue muy bonito porque por la actitud y disposición que uno le pone a lo que le apasiona, fue más fácil, digámoslo así. Complejo sí, porque era pasar de una oficina realmente y de estar en un ambiente mucho más tranquilo a llegar a desplazarme, moverme, atender clientes, hacer conocer la empresa. Entonces fue difícil y mi papá tenía algo y era que me soltaba de la deriva, o sea, el flotador ya me lo tiraba cuando yo ya estaba a punto de ahogarme. Entonces eso fue muy bacano y lo veo como algo muy positivo a hoy. Pero tú ya sabías previamente, antes de tomar esa decisión, qué eran los bobinados, sí, cómo claro, funcionaba toda la todo el vida, tema. Carlos, es que toda la vida nos criamos, como te digo, en este ambiente. Yo iba a la empresa cuando quedaba en Itagüí y yo veía a la gente haciendo las bobinas, al otro midiendo esto. Yo llegaba, yo en mis vacaciones trabajaba en la empresa, me ponía a facturar, no te imaginas cuántos documentos me tiraba. O sea, fue algo muy bonito porque realmente conocía la empresa y yo sabía que de ahí nosotros éramos lo que éramos por esa empresa y la familia se construyó por esa empresa. O sea que casi no te tocó jugar con muñecas, sino con motores. Con rodamientos. Con rodamientos. A mi hermano más, pero realmente sí, o sea, es que era increíble que en las vacaciones uno ya tuviera esa conciencia de que vacaciones no, dormir hasta tarde no, vamos a trabajar. ¿Y qué hacían? Me ponía, como te digo, a facturar, a hacer inventario de tornillos. ¿De qué edad estamos hablando más o menos, Ana? Yo recuerdo, Carlos, si la memoria no me falla, de que a los 13, 14 años yo ya estaba allá. Yo ya estaba haciendo eso. Mi hermano claramente él me lleva 10 años de diferencia, le tocaba muy distinto, pero
si no estoy mal y la memoria no me falla, de 13 a 14 años yo ya estaba allá. Ya estaba entonces vacaciones, derecho para la empresa. Derecho, o sea, una empatada de salir del colegio para la empresa. Bueno, ¿y el rol de la mamá en ese proceso, cómo fue? Ay, esa mujer es muy valiosa, mi madre es muy valiosa porque ella, a pesar de que no trabajaba en su momento, estuvo, digámoslo que a los inicios, yo creo que ni yo había nacido, estuvo acompañándola en la parte administrativa, era muy valiosa porque ella era la que cuidaba de pronto las finanzas de la familia. Siempre ha sido una mujer muy cautelosa con el dinero y era muy valioso su aporte, o sea, como de estar muy pendiente y de la familia. Yo pienso que las mamás y las amas de casa de esa época, lo que uno ya no puede ser porque uno debe trabajar, era muy valioso porque entonces era el cuidado de la familia, la alimentación y todo lo que tiene que ver con el hogar. Muy bien. Vamos a conocer un poquito más de Mayoritaria de Bovinados porque fuimos hasta la empresa y tuvimos la oportunidad de conversar con varias personas allí. Mi nombre es Ana Milena Rivera, soy gerente comercial de Mayoritaria de Bovinados SAS, una empresa familiar creada hace 25 años que presta el servicio de bobinado y mantenimiento de motores a la industria de la producción. Tenemos una amplia gama de productos, como son la reparación de motores eléctricos trifásicos, monofásicos, variadores de velocidad, motores con subsistemas, motorreductores y algo más. Mi nombre es Juan David Cardona, trabajo en Mayoritaria de Bovinados ya más o menos 3 años y estoy en la parte de líder de producción, en la parte de producción de la empresa. Somos afiliados a la Cámara de Comercio porque realmente para nosotros es vital participar en talleres, charlas, todo lo que tiene que ver con cursos y demás que presenta a todo el área comercial de nuestra empresa, área producción, área administrativa, área contable. Entonces para nosotros es vital poder contar con estas asesorías que son supremamente importantes para todas las áreas de cualquier compañía. Hacemos la parte de ingreso del motor, miramos qué tiene el motor, qué podemos hacer por el motor y yo controlo la parte de dirección a quienes van dirigidos los motores para que se encarguen de la reparación y se pueda entregar a tiempo su producto al cliente. Yo invito a todos los empresarios y emprendedores a que como primera instancia tengan en cuenta ser afiliados, no solamente cumplan con lo legal, sino que sean afiliados a la Cámara de Comercio Aburrasur, porque no solamente pueden tener un acompañamiento basado en lo legal y en lo documental y procedimental, sino también desde las asesorías, los talleres, los cursos, los programas de acompañamiento que son vitales para que un emprendedor o cualquier empresario podamos salir adelante en la economía de nuestro país y de nuestra ciudad. Bueno, ahí teníamos entonces la imagen de la empresa de Mayoritaria de Bovinados, conversando un poquito con la gente. ¿Cómo ha sido ese trabajo de generar empleo, oportunidades dentro de la empresa, sobre todo desde que tú la tomaste o le tomaste las riendas, Ana? Ha sido complejo, Carlos. El tema, digámoslo, laboral y manejo de personal es un reto diario. Es un reto diario. Ha sido, digámoslo, muy de la mano de la Cámara de Comercio, de instituciones que puedan de pronto acompañarnos en los procesos de selección. Gracias a Dios tenemos una permanencia muy importante dentro de la compañía. Tenemos colaboradores de 16, 15, 10 años, que para nosotros es muy importante la permanencia porque los conocimientos se sostienen, los procesos se sostienen y es para nosotros el activo más valioso dentro de la empresa, los colaboradores. ¿Cómo era esa relación de los colaboradores con tu padre y cómo se transformó al momento de sentir que ya una mujer heredera era quien tomaba las riendas de la organización? Yo fui, digámoslo, criada en lo laboral por mi papá, porque como te decía ahorita hace un momento, él me pasó por todas las áreas de la compañía. Yo llegué cuando la empresa estaba renaciendo, entonces yo llegué pues con un propósito que era aumentar las ventas, pero sin embargo pasaba por todos los procesos y al hacer eso tenía un tú a tú muy cercano con los colaboradores. Entonces eso me permitió a mí
conocer el ser humano, identificar de pronto algunas necesidades y tener el respeto por esa persona. Eso con el trasladar del tiempo, con el pasar del tiempo, y en el momento en que mi papá pues ya fallece, teníamos un equipo mucho más grande, ya nos habíamos pasado para una sede mucho más grande y ya tenía un relacionamiento mucho más profundo con cada uno de los colaboradores. Entonces, digamos, lo que no fue una transición difícil, sino que se fue dando con el tiempo. Siempre he considerado, Carlos, que el hecho de ya uno escalonar, porque yo pasé de ser, digamos, la empleada a ser ya la gerente, tiene que ser muy cauteloso uno para que estas personas no lo vean a uno como el líder en la punta, sino que sea algo horizontal. Estoy al mismo nivel tuyo, pero tenemos unas posiciones diferentes. Entonces, en ese orden de ideas ha sido para mí un reto muy grande poder entender que la otra persona es eso, un ser humano con situaciones, inconvenientes, problemas, y poderlo trasladar a la vida cotidiana y laboral, que es donde más permanecemos. Es que uno en la familia permanece, pero en la empresa es donde comparte, donde sabes que tiene o llegó así, y es poderlo manejar de la mejor manera. Ana, cuando uno te escucha hablar de tus hermanos, que los tres están metidos de alguna manera en la empresa, a pesar de que tu hermana no lo está de lleno, ¿cómo ha sido esa relación y esa separación entre lo laboral y lo familiar? Porque una de las dificultades más grandes que muchas veces tienen las empresas familiares es precisamente mantener ese equilibrio entre lo familiar y lo corporativo o lo institucional de la empresa. También un reto total, un reto muy, muy, muy complejo. De hecho, yo siento que ha sido lo más delicado porque hay una relación familiar, como tú lo dices, pero que no debería de trastocar lo laboral y viceversa. Entonces eso ha sido un reto, ha sido de acompañamiento también, porque yo pienso que cuando hay una necesidad y un inconveniente hay que tratarlo con el acompañamiento necesario. Entonces, desde la Cámara han habido intervenciones para tratar lo relacional, para saber cuál es tu límite y cuál es el mío, cuál es la forma de que podamos llegar de pronto a algunos acuerdos, y son los especialistas los que nos han acompañado en eso y nos apoyamos mucho de la Cámara de Comercio en su momento para poder trascender, para poder avanzar. Bueno, obviamente tú has visto nacer, crecer y, digamos, fortalecer a la empresa, porque hoy está en tus manos. Sí, sí. ¿Qué es lo que más destacas hoy dentro de ese proceso de crecimiento que ha tenido la empresa en estos 26 años que nos describes? La permanencia. Para nosotros haber vivido una pandemia que fue en su momento algo que a todos los empresarios se nos salió de control, no pudimos tomar decisiones muy rápidamente, poder permanecer en el mercado ha sido lo más valioso que yo considero podamos dar a conocer, transmitir esa capacidad de poder permanecer y de aún seguir generando confianza dentro de las empresas a las cuales son nuestro core más grande, que es el cliente. ¿Y a quién le atribuyes esa permanencia? ¿Al trabajo constante, a la huella que dejó tu padre, al trabajo obviamente que ustedes han venido haciendo? ¿A qué se lo atribuyes principalmente? El que hoy estén permanentemente en el... Porque no hemos hablado de la competencia, ¿cierto? Exacto, sí. Y me imagino que competencia tienen. Sí, tenemos una competencia muy buena que indirectamente nos da la posibilidad de mejorar cada día. Porque si vos ves a la competencia como esa figura mala, como es que me está haciendo, no, uno la ve y uno dice, ve, estos hacen esto y les ha funcionado. Entonces, para nosotros no son competencias, son colegas del mercado, y yo creo que hay trabajo para todos, Carlos. Yo creo que si vos haces las cosas bien, pasa lo que nos está pasando a nosotros. Estamos generando confianza dentro de los clientes y ese voz a voz positivo es lo que nos ha llevado a poder permanecer y ser leales nuestros clientes hacia nosotros y poder abarcar otras áreas de todo este mercado que podemos abastecerlo todas las empresas que prestamos el mismo servicio. Bueno, Ana, uno te escucha y uno dice, bueno, no han pasado por problemas, no han pasado por situaciones complejas, en algún momento han intentado tirar la toalla, sobre todo, hablemos, digamos, en los dos momentos, hablemos primero de tu padre, si tienes de pronto memoria de que él en algún momento haya dicho, no, yo voy a dejar la empresa aquí, y después si ustedes lo han hecho.
Sí, claro. De hecho, mi papá, la misma economía lo obligó a cerrar, lo obligó a reinventarse, a generar otros espacios, a decir, bueno, por acá no fue, pero entonces vamos a seguir por este lado. Y lo logró. De hecho, nosotros estamos acá es por el esfuerzo que hizo mi papá en su momento de volver a crear industria. Y nosotros también. Yo te digo que personalmente hay muchos días que uno se levanta y dice, y si mejor no sigo, y si mejor me vuelvo asalariado, si mejor dependo de otra empresa. Pero llegar y ver el esfuerzo que hacen los colaboradores, llegar y ver el esfuerzo que hace uno como empresario y como persona que cada día está teniendo nuevos retos. Porque digamos lo que es muy fácil crear empresa, como lo decía al principio, pero la sostenibilidad y el día a día, los cambios tributarios, los cambios de la economía han sido 4 años muy retadores para nosotros. Yo pienso que eso lo obliga a uno a pensar, no, ya hemos pasado por mucho, sigamos dándole, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, tras eso de ir pensando, uno dice, ya llevamos 26 años y 26 años de estarle dando duro a este sueño que fue de mi papá, pero que a él ausentarse, a él irse, ya es un sueño propio, ya es un sueño que nosotros nos adueñamos de él y que tratamos de todos los días sacar adelante, pero tirar la toalla, totalmente, sí. Yo Todos creo los que días. todos los días uno le pasa ese pensamiento, pero uno la saca adelante. El legado presiona. El legado. Presiona mucho. El legado presiona mucho porque hay una responsabilidad no solamente de considerar esa idea y ese sueño de mi padre, sino de ver a cada colaborador. Somos 10 familias que dependemos del ingreso de Mayoritaria de Bobinadas. Entonces es una responsabilidad social muy bonita que a uno le permite cada día ir mejorando. Bueno, antes de pasar a lo web, porque obviamente digamos que esto es solo lo un poquito oscuro de ese tema de hacer empresa, yo te veo con el sudito en la mano y yo quiero es, porque eso es parte de ese trabajo y a propósito de lo que escribías, pues sin duda es ese reto de todos los días los empresarios levantarse y de pensar y repensar y decir, ¿cómo puedo hacer hoy las cosas mejor? ¿Será que tiro la toalla? ¿Será que no? ¿Será que sigo adelante? ¿Será que me voy de este país? Porque muchos lo han pensado así. Pero con toda seguridad hay muchas cosas positivas que hoy enalcen ese posible que mayoritaria o gobernados permanezcan en el CAT. Anécdotas, esas anécdotas que de pronto marquen también esa historia y ese recorrido de 26 años de bobinados, ¿qué destacarías dentro de esa historia? Lo más difícil por lo cual nosotros hemos atravesado durante estos 26 años y 11 de estar nosotros al frente del cambio fue el tema de la pandemia. Fue una incertidumbre generalizada y diaria. Entonces era el solo hecho de levantarse ya lo hacía complejo, porque entonces hoy cómo voy a mover la gente, hoy qué voy a hacer, hoy qué me permite la ley hacer, hoy cómo puedo acompañar a la empresa, hoy desde mi lugar cómo puedo moverme. Entonces ese fue un tema que duró casi 2 años, digamos lo que en unos picos muy, muy altos de mucho temor y fue muy duro, para nosotros fue muy duro, fue estar tomando decisiones constantemente y en un corto plazo. Entonces ese fue un reto muy, muy grande para nosotros, pero que como equipo nos unió demasiado porque dijimos, ah, madre, lo logramos, coronamos, como se decía, ahora sí vamos a seguirle dando y como equipo nos unió demasiado. No tuvieron que ser, ustedes siguieron, Pudimos porque atendemos a la industria que generaba alimentos, empaques, envasado, todo. Entonces eso fue algo que fue una bendición. Realmente fue una bendición porque, vuelvo y te repito, era algo que era controlable y que el día a día nos decía cómo podíamos actuar. Y sobre eso poder seguir trabajando y no despedir a nadie fue valiosísimo. eso es muy valioso. Total. A propósito de lo positivo, dentro de esas historias positivas que destaques o de pronto de colaboradores que han pasado por la empresa y ustedes digan, dejaron huella por esto, o hay algo que ha dado huella en este proceso de caída de bobinados, que con toda seguridad el día que escribamos un libro, total, ahí va a estar escrito esa parte de la historia.
Bueno, en la parte de la historia más bonita, yo lo diría desde la parte del fundador. Y no es porque sea Mi padre, sino por el reconocimiento que como persona y empresario le hago siempre, y cuando veo la empresa digo, realmente lo logró. Y como colaboradores, yo creo que todos los días se aprende de estas personas, es increíble. O sea, si vos te pones a identificar a los colaboradores como seres humanos, yo creo que uno debería de tener como empresario un chip de psicología, porque es identificar a esa persona y poder colaborarle aparte de lo laboral, o sea, poder hacer un par en el camino y decir, vení, sentémonos, conversémonos, tomémonos un cafecito y decime qué te pasa. Para mí eso ha sido complejo, no creas, porque la operatividad y el día a día te lleva a otros escenarios, pero quisiera hacerlo más, y los colaboradores como tal, cada uno de los que ha pasado por la empresa ha dejado su huella, ha dejado su conocimiento, se ha puesto la 10, y creo que particularmente en la pandemia, como te lo decía hace un momento, todos mostramos de qué estábamos hechos en ese lapso de tiempo que duró. Definitivamente, y ese reto de la unión familiar obviamente también contribuyó a que la pandemia los uniera, o también tuvieron esos momentos de dificultad. Muy duros, te voy a ser sincera, y aquí diciéndolo con toda confianza, en el tema familiar, Carlos, fue complejo, porque había tanta presión, había tantas decisiones a corto plazo que tomar, que sí generó problemas, muchos problemas, y creo que la empresa familiar se compone mucho de eso, porque a veces nos separamos lo familiar de lo laboral, y cuando nos vamos solo a lo laboral hay de pronto una situación de poderes que no se sabe manejar en su momento. Claro. Y con la presión de la pandemia hizo mucha mella en su momento. Muy bien, estamos en una conversación muy amena con Ana Milena Rivera Restrepo, gerente de Mayoritaria de Bovinados, que hoy nos viene compartiendo su historia, porque definitivamente las historias de los empresarios son apasionantes. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Muy bien, y ya casi llegamos al final de este espacio, de esta conversación tan bonita con Ana Milena, que nos ha compartido esa historia de familia, de vida, de retos, de todo lo que implica ser empresario en este país. Y uno cuando toca el tema de empresarios, tú lo decías más antes en nuestra conversación, siempre tiene que estar con aliados y acompañado de personas que saben hacer las cosas, ¿cierto? Obviamente. Muchas de las empresas no lo hacen. ¿Ustedes han visto una oportunidad en ese acompañamiento de la Cámara de Comercio Aburrasur, Ana? Totalmente. Siento que cuando uno se acompaña de los mejores, se hace más fácil el camino. Digamos lo que Cámara de Comercio ha sido para nosotros una palanca impresionante, no solamente con respecto al conocimiento de muchas capacitaciones, de temas muy técnicos, pero sobre todo desde el ser, desde el acompañamiento, desde el saber tratar los días a días que se van presentando de forma compleja. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo recibí una empresa sin haber tenido, digámoslo, la capacidad de haber recibido algo por parte de mi padre. Eso fue algo, digámoslo, un poquito rápido, y yo llegué y yo, ay Dios mío, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces participar de todo este tema de conferencias, de capacitaciones, de todo lo que ofrece la Cámara de Comercio y otras entidades, eso para uno es muy, muy valioso, porque se va aclarando un poco el panorama, y escuchar a empresarios también hablar lo mismo, uno dice, es que esto es algo, digámoslo, común, y salir adelante por empresas que tienen como la misma capacidad, que yo las llamo colegas y no competencia, lo hace mucho más valioso el día a día. El tema con Cámara fue coyuntural, Ana, o sea, es decir, hubo un momento en el que tú dijiste, veo esta necesidad, toquemos las puertas de la Cámara, fue accidental. ¿Cómo llegaste a la Cámara la primera vez? Ya lo conocíamos por mi papá. Por mi padre, pues él había tenido varios acompañamientos por parte de la Cámara,
pero nosotros no participamos de dichos acompañamientos. Y ya en muchas oportunidades a través de WhatsApp, de las redes sociales, era mucho de estar, de hecho en la barra de herramientas de mi computador tengo el calendario de actividades de la cámara, entonces digo, bueno, este puede ser, este no puede ser, llegamos a un proceso de acompañamiento a través de Enforma en su momento. Ajá. Y lo hicimos todo el proceso, estuvimos muy acompañados. Y ya de ahí para adelante yo creo que uno cuando se casa con algo y ese algo le funciona, uno sigue en su proceso, entonces hacemos que un curso allí, un curso allá y siempre ha sido como nuestro mayor acompañamiento por parte de la Cámara de Comercio. Bueno, sin duda cualquier cosa que uno aprende todos los días le permite Total. Subir un escalón más dentro de este reto que se llama hacer empresa. ¿Hacia dónde va Mayoritaria de Bovinados? O sea, ¿hacia dónde han querido ustedes dimensionarla? Porque pues no se quedan estáticos, una empresa es como un ser viviente, todos los días evoluciona. ¿Hacia dónde quieren evolucionarlo ustedes? El cambio debe ser permanente y más ahora con el tema de la inteligencia artificial, todo lo que son redes sociales y demás, nos obliga a nosotros a estar repensando, digámoslo así. En esa parte particularmente, para nosotros Mayoritaria de Bovinados, nuestra visión es llegar a ser la opción 1 en todas las industrias para el core de nuestra empresa, que es el bobinado de motores de maquinaria industrial. Entonces, Mayoritaria de Bovinados lo que busca es eso, es trascender y ser la pionera en este servicio y prestar integralidad en toda la parte de mantenimiento. Con esto que te decíamos de la línea de productos, crecer tanto que podamos llegar a tener una bodega propia con marcas propias de motores, variadores, todo lo que tiene que ver con este acompañamiento a la industria del mantenimiento. Entonces, ese es como el pensado. Pero para nosotros la permanencia en la industria es lo más importante en este momento. Ana, obviamente ustedes no serían nada sin sus clientes. Total. Esos espacios también sirven un poquito para dar y destacar de pronto a eso. Yo sé que cuando uno dice nombres propios corre el riesgo de omitir muchos otros, pero algún cliente que tú quieras destacar y que ha sido vital para ustedes continuar su negocio. Tenemos dentro de nuestro portafolio de clientes muy buenos y muy leales a nuestra marca, o sea, ya están, digámoslo, fidelizados con nosotros, pero la que más recuerdo en el momento fue Industrias de Alimentos Zenú. Esa empresa la visité yo en su momento y fue muy retador, porque estaba un jefe de mantenimiento, esos cuchillas que uno dice, Dios mío, pero ese tipo de personas sí son retroalimentadores de los que te dicen, ve, falló esto, falló lo otro, y no solamente te sacan. Es una oportunidad muy grande, es un beneficio que te digan, ve, fallaste en esto, puedes mejorar, y uno poderlo llevar al equipo de trabajo para que esos cambios se puedan hacer efectivos dentro del proceso. Claro. Ana, temores. Todos. Uno dice, porque uno dice, listo, yo todos los días me levanto, asumo retos, resuelvo situaciones puntuales, laborales, personales, de todo. Pero con toda seguridad hay temores. Uno dice, de pronto en el mercado hay algo nuevo que dice, esto me genera temor que de pronto pase esto. O en el sector de los motores que ustedes digan, me da miedo quedarme aquí, de pronto no conocer más allá. ¿Cuál ha sido ese temor que tú más se vuelve más reiterativo en esa labor de gerenciar una empresa como Mayoritaria de Bovinados? Bueno, digámoslo que a modo general y global, la economía. La economía siempre te afecta, de pronto, todo, por ejemplo, este año que han habido elecciones y que hay elecciones, se nos vuelve a nosotros mucho el tema de la incertidumbre, y yo creo que para todo el tema del empresariado. El tema de poder llegar a ofertar productos que así reemplacen mi servicio puede ser de atractivo para el cliente, es decir, no sabemos en qué momento puede llegar una ley que diga que energéticamente no es apropiado bobinar motores. Okay. Y uno piensa, pucha, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si no se pueden volver a bobinar motores? Entonces nos vamos a ir por este camino, nos vamos a ir por este otro. O sea, lo han dimensionado. Sí, claro, John Mario es muy teso, es muy inteligente, te hablo de mi hermano. Él en ese momento lo ha dimensionado, es una persona que va un paso más allá
y se ha hecho esa pregunta. Entonces uno la traslada al momento en el que está viviendo y bueno, entonces abrimos y aperturamos esa línea de venta de motores y de todo lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento, pero todos los días deberíamos de estar evaluándonos qué vamos a hacer más allá de, o vamos a abrir otra línea distinta, o vamos a abarcar otra línea de mantenimiento, pero eso es necesario hacerlo porque el cambio es constante y más ahora a la velocidad que se está presentando. Es muy importante hacerlo. Bueno, Ana, definitivamente cuando uno ya tiene 26 años de historia como empresa, hay lecciones aprendidas, hay cosas para desaprender, ¿cierto? Hay retos, pero uno de ellos es que ustedes tienen una gran responsabilidad con los que hoy apenas empiezan a gestar organizaciones, porque finalmente ustedes se vuelven ese ejemplo para los emprendedores. Si tuvieras esa oportunidad de mandarle un mensaje a esos emprendedores o a esas personas que hoy tienen por lo menos una idea de negocio, ¿tú qué les dirías? Yo les diría que crean totalmente en lo que están haciendo, que crean en sus corazonadas, en su intuición y que sean un poquito obstinados, un poquito tercos, porque no va a ser fácil. Realmente no es fácil y ahorita lo hablábamos, uno todos los días quiere tirar la toalla. Y uno todos los días piensa que es de pronto imposible. Pero si uno se vuelve obstinadito y por donde mete la cabeza la saca con conciencia de estrategia, objetivos claros, es importante que no lo dejen pasar, o sea, que luche, porque si tuvieron en el corazón ese sueño, lo pueden hacer realidad. Nosotros no fuimos los fundadores de Mayoritaria de Bobinados, pero lo hemos sacado adelante y han habido muchos momentos donde decimos esto sí va a traer la pena, pero con la fuerza, la dedicación y la terquedad muchas veces nos hemos permitido llegar a 26 años de estar en el mercado. Ana, arrepentimiento de algún momento de haber dejado tu trabajo y de meterte de lleno a Mayoritario Reinados. A veces sí, no creas que no, no para qué va a decirme que ni me hubiera quedado en mi oficina con el airecito acondicionado, pero no, uno lo ve y nuevamente porque te digo, ve en dónde está y agradece. Para mí el agradecimiento es supremamente importante, más que la queja, o sea que el agradecer te permite poder ver todo un panorama de posibilidades y mirar atrás y decirte, sí, y me dolió con manita en la espalda y seguí. Uno podría decir que por medio no necesariamente hay decisiones económicas en, por ejemplo, la decisión que tú tomaste de a tu trabajo y dedicarte a la empresa. No, ahí hubo cero, porque yo cuando pasé a ganar, decía, "Ma, pero cuando me vas a pedir la no, decisiones cero económicas, ahí fue más de empoderarse, de querer, de tener aptitud y disposición, porque yo sabía que iba a ser difícil, mi papá no fue un poco el jefe, y con los hijos fue, digámoslo, a veces tiranito, pero uno decía, "Bueno, estamos en este camino y vamos a aprender". Uno a veces decía, ¿será que sí? Porque yo empecé desde el 2000, yo me gradué en el 2001, o sea, yo soy muchísimo tiempo en ese cuento y yo decía, ya tuve que me metí, que estoy, pero es eso, es la disposición y la convicción y el amor por lo que se hace también. A veces así, a veces uno no lo quiere. Ana, recibiste un legado. ¿Qué legado quisieras dejar tú que siempre te recuerde y obviamente en este caso con tus hermanos en este trabajo tan duro que ustedes han aprendido alrededor de generar y peso? Somos la segunda generación. Uno cuando ya tiene hijos y todos, mis otros dos hermanos tenemos hijos, uno quisiera que permaneciera. Y ya entiendo de pronto un poco a mi papá en el sentido de quererme meter por la parte de mercadeo. Mi hermano es instrumentista industrial y entonces él como que ya veía por acá puede suceder algo. Y sí, sí sucedió y está sucediendo. Lo que pasa es que ya el legado como tal es pensar en tus hijos que si quieran seguir y darles pues la libertad de tomar esa decisión. Pero el legado que yo pienso que uno debe dejar como empresa es la honestidad y la confianza de que se hicieron las cosas, de que vean a Mayoritaria de Bobinados y piensen es que yo tengo confianza en esa empresa y yo sé que lo que está haciendo está bien desde la parte técnica y desde la parte de la honestidad. Entonces eso es importantísimo, que los empresarios trabajemos con honestidad, con pasión, con compromiso y con corazón. Ana, a esta que es tu cámara, invita a quienes hoy te ven a que conozcan Mayoritaria de Bobinados y conozcan su oferta comercial
para que sea también esa oportunidad que de pronto muchos no saben que pueden tener en Mayoritaria de Bovinados? Bueno, yo los invito a que conozcan Mayoritaria de Bovinados. Somos una empresa familiar que apasionadamente trabaja cada día por lo que hace, que tenemos una posibilidad enorme de atender la industria y que queremos eso, crecer, permanecer y tener colaboradores que se apasionen también por lo que hacen. Entonces las puertas de Mayoritaria de Bovinados están abiertas para todas las personas que quieran conocer de nosotros y sobre todo poderlos apoyar en todos sus procesos productivos y acompañarlos en crecer también a cada uno de ustedes. Ana, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Ella es Ana Milena Rivera Restrepo, gerente de Mayoritaria de Bovinados. Hoy hemos tenido una conversación bien amena con ella, disfrutando de esa historia que hay siempre detrás de la creación de una empresa. Historias difíciles, historias fáciles en algunos momentos, pero llena de altibajos que sin duda hacen enriquecedoras estas organizaciones en el día a día. Yo soy Carlos Andrés Hoyos y los invito entonces a que nos encontremos en una próxima emisión de Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Hasta pronto.